Muchas veces se dice que la ficción superó a la realidad o que va acercándose. Podemos aplicar esta máxima a lo que le sucedió al escritor santiagueño, oriundo de Añatuya, Tinco Andrada. La noticia cruda dice, un hombre encontró un cuadro de Picasso que estuvo 50 años en un armario y lo vendió en $150.000. Esto sucedió hace poco en Estados Unidos. Tinco Andrada hace 3 años escribió Los bocetos de Picasso, donde palabras más, palabras menos, un poco trazaba un episodio de esta naturaleza. Tinco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Marcelo? Estoy muy bien y gracias por recibirme en este momento. Todos los escritores necesitamos este tipo de actitud de los periodistas porque nos ayudan a estar en contacto con nuestros lectores. Tinco, ¿te sorprende la noticia acerca de este hallazgo en Maine, en Estados Unidos? Y me sorprendió enormemente porque yo había escrito la novela, es decir, la novela salió en enero en diciembre del 18. Diciembre del 18. Yo la había escrito mucho antes y con una historia increíble. Por eso es que la noticia esto del encuentro en May me sorprende tanto. Me sorprende tanto por la coincidencia que hay entre lo que yo había escrito 4 años antes, porque habría que considerar el tiempo que uno escribe y después sale el libro, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, digamos, lo que yo había escrito, no podía creer lo que estaba leyendo en la noticia, las coincidencias que habían. ¿Me explico? Perfecto, perfecto. Quisiera, Tinco, que Sí. nos cuente precisamente qué es lo que concretamente has escrito en el libro que hace que tenga una coincidencia con este hallazgo. Cuando uno escribe, imagina cosas. Cuando uno escribe ficción, imagina cosas. Fíjate, me voy a tomar un minuto, porque antes de escribir esta novela, yo había escrito otra novela que se llamaba Las arenas de la magia. Y cuando ya estaba lista para presentarla, para que vaya a impresión y salga a la venta, decidí no hacerlo. No me expliques por qué, no lo sé, no lo sé. Y me vine acá, atrás de la sierra, y empecé a escribir los bocetos de Picasso. Yo todavía no sabía que se iban a llamar los bocetos de Picasso, pero empecé a escribir la historia esta, y había algún hilo que me llevaba a escribir. Mirá, Marcelo, yo estaba sorprendido, porque generalmente una novela a mí me lleva 1 año en escribirla. Y este libro que tengo acá, Exacto. que son los bocetos de Picasso, lo escribí en 15 días. Era como si me estuvieran dictando todo lo que pasaba. Y yo no paraba de escribir, tanto así que los amigos que viven aquí me ayudaban, me acercaban café, me servían mate, me hacían comida, todo. Y yo escribía a veces hasta 12 y 15 horas por día sin parar. Después me llevó 1 año corregirlo. Cuando sale la noticia, no sé si vos quieres hacerme preguntas o sigo contando la historia. No, eso precisamente, eso de qué es lo que ocurre cuando sale la noticia hace unos días. Lo primero que me impresionó fue las coincidencias que había. Por ejemplo, en los 2 casos estaba Picasso. En la realidad de Maine
Estados Unidos, y en la ficción de mi novela estaba Picasso. En los dos casos habían ocurrido, el hecho había ocurrido alrededor de 1920. Cuando estas personas consiguen este boceto de Picasso, ocurre en 1920. Y yo sitúo mi novela precisamente en el inicio en 1920. Esa era la segunda coincidencia. La tercera coincidencia era que en Estados Unidos, en Maine, era producto de dos abuelas el haber llegado a esto. Y en mi novela era producto de dos abuelos. O sea, imagínate, mira, en este momento se me paran los pelos de solo pensarlo. Y en los dos casos, en el de Maine, las abuelas le dejan al hijo una casa. El hijo la cierra y no entra nunca más. Y es el nieto el que recoge, abre la casa y se encuentra con esta novedad. En mi novela, los abuelos hacen la historia y los hijos se enteran, pero son los nietos los que recogen la historia en la actualidad, ¿no es cierto? Esas son las sumas de consecuencias que a mí me asombran en el gran parecido, como si a mí me hubiesen dictado la historia 3 años antes, y por eso yo había escrito con tanta velocidad la novela. Es realmente, yo sigo impresionado por esto. Sigo impresionado porque hasta a mí me parece imposible esto. Pero el libro es una realidad. Está. Exacto. ¿Me explico, Marcelo? Exactamente. Escribías vos en tu Facebook de que te llegaban mensajes que te llamaban, también sorprendidos por estas coincidencias que vos marcas entre lo sucedido en Maine con tu libro. ¿Cómo, cómo te impacta eso, esa respuesta tan inmediata de parte del lector, de parte de la gente? Lo que he visto en todos es que nadie me hizo una broma. Está bien. Todos estaban como diciendo, ¿cómo puede ser esto? Es decir, todos los lectores, los que me escribieron, los que me llamaron por teléfono, que me hicieron WhatsApp, en fin, por todos estos medios, estaban sorprendidos como, ¿cómo puede ser que haya ocurrido una cosa así? Y yo los entiendo, porque hasta la misma editorial, sorprendida, porque no podía creer que una cosa como esta hubiera ocurrido, ¿no es cierto? Y entonces estamos todos con este grado de admiración. Atrás la sierra, donde vos estás establecido actualmente, se le atribuyen poderes mágicos, sobrenaturales. ¿Crees en esas cosas y consideras que en esa geografía un poco es lo que te ha llegado la inspiración o un mensaje de quién sabe de qué galaxia puede haber ocurrido, si vale este término, Cinco? Marcelo, yo tengo un amigo que cuando charlo me dice, yo creo en las brujas, en los duendes, en los magos y en cuántas cosas hay. Y a mí me causa mucha gracia cada vez que me dice eso. Y yo no sé, no sabría contestarte lo que vos me preguntas porque estoy sorprendido, porque no le encuentro una explicación razonable a esto. ¿Por qué dos abuelas? ¿Por qué dos abuelos? ¿Por qué Picasso en un lado y en el otro también?
¿Por qué en 1920 y en el otro también? ¿Por qué oculta? La única diferencia que hay es que yo lo hago como que estuvieron 100 años extraviados, que en realidad no estaban extraviados, estaban guardados. No quiero contar la historia de la novela porque Obvio. hay gente que no la ha leído y seguramente la va a leer, y sería malo de mi parte contarles el final. Exacto. Pero es tremenda el resultado final, inclusive, tiene un magnetismo determinado, que no lo quiero contar ahora, insisto, que a mí me asombra, me asombra. Creo que la respuesta es esa, Marcelo, asombro. Tinko, ¿por qué Picasso? ¿Por qué elegiste escribir sobre Picasso? Bueno, es lo que yo te contaba, que yo había escrito otra novela. Y yo no sé por qué escribí Picasso. No tengo una respuesta para decirte por qué elegí Picasso. No tengo la menor idea, porque como te dije recién, Bien. me senté y empecé a escribir, más aún, más aún. La historia, en realidad, es de un pintor. Fíjate vos lo que son las cosas. La historia es de un pintor, de un joven pintor, que se va a Tilcara a pintar, cuando se recibe de Bellas Artes en Buenos Aires, se va a Tilcara a pintar la simbología del lugar. Y estando en Tilcara, lo toma el año 2001, un año que todos los argentinos sabemos qué nos pasó. Exactamente. Y ese chico decide volver a Buenos Aires, donde tiene 50.000 fracasos, hasta que un día conoce una muchacha, solamente esto te voy a contar, conoce una muchacha que lo invita a una cata de vinos. Y en esa cata de vinos, la mujer del viñedo le hace un comentario de Picasso. Yo no sé por qué le puse eso, no tengo la menor idea, porque se me ocurrió en ese instante. Y ahí se disparó todo, ahí se disparó todo. Y te vuelvo a repetir lo que te dije recién. Como una magia, algo me dictaba y yo no podía parar de escribir. Tinko, a partir de este hecho, ¿has intentado, digo vos o a través de la editorial, algún tipo de contacto con el comprador del cuadro o el vendedor del cuadro de Picasso? No, sí te tengo que decir que yo hice un viaje a España y estuve en la casa de Picasso, Bien, cuando todavía no había terminado la novela. bien. Y estuve con la directora de la casa, que me atendió muy bien, y por esas cosas tontas que uno tiene, yo no volví a escribirle. Pero al ocurrir esto, es muy probable que esta semana me ponga en contacto con ella, Exacto. ¿no es cierto? Y hacerle llegar el libro, como te lo voy a hacer llegar a vos también, por supuesto, para que, bueno, para que lo conozcan, ¿no? Y Perfecto. hagan las comparaciones entre la noticia y la ficción. Exacto. Tinko, además de este hecho sorprendente y con este libro en la mano, qué otra, estás preparando otros libros, otros ensayos? Yo creo que vos dijiste algo recién que me tomó de sorpresa. Me preguntaste si creía que en Tras la Sierra algo ocurría. Y yo medio esquivé la pregunta
porque a veces la gente dice, qué chanta este tipo, mirá lo que dice. Pero no, voy a ser honesto con vos. La casa le pertenece yo tenía un extraordinario amigo y una extraordinaria amiga, que es una cantante, Edith Rossetti, Ujú. y que su marido construyó esta casa antes de morir. Y aquí, al pie de un algarrobo, está parte de sus cenizas y el resto están en el Camino de Santiago de España. Yo, cuando él hizo esta casa, me dijo, yo voy a hacer un lugar para vos para que escribas. Y así fue. Entonces, cuando vengo acá, algo me ocurre a mí. Y la literatura forma parte de... Yo no salgo de aquí, Marcelo, no salgo. No voy ni al pueblo. Esto está en pleno sierra. Y vos me preguntas si viene algo más después de esto. Fíjate vos qué cosa extraña. Esto de la noticia de Picasso y de la comparación con mi novela sale exactamente un mes antes de que aparezca una nueva novela mía. El 6 o 7 de agosto sale al mercado una nueva novela mía que te voy a dar la primicia de cómo se llama. Todavía nadie lo sabe, así que estás autorizado a decirla. La novela se llama La hija del español. Es una novela ambientada a principios de 1800. Es una novela basada en otra novela mía, que fue mi primera novela, que se llamó El Negro Manuel. Y esta nueva novela es el lado femenino de la propia historia, donde hablamos de muchas cosas, sobre todo de cuál era el trato en la mujer en el tiempo de la colonia, de cuál era el trato de la gente de mínimos recursos en el tiempo de la colonia, de cuál era el trato de los grandes poderes con la comunidad negra y de un montón de cosas más. Entonces, ahí hablo de algunas mujeres revolucionarias en lo social, como la Perichona, como Margarita Sánchez de Thompson. Es una novela que va a salir y que también te la voy a mandar, Marcelo. Después vamos a ver si por privado me das tu mail ¿Cómo para que tengamos dirección y todo eso. Y la editorial te va a hacer llegar las novelas a vos. Esta novela también fue escrita en Tras la Sierra. También fue escrita en Tras la Sierra. Y en ese caso uno piensa, ¿qué es lo que pasa a la gente que viene acá? Algunos vienen a curarse, otros vienen a buscar un estilo de vida más tranquilo. Yo vengo a escribir. Y si algo ocurre, bueno, me ha ocurrido. Esa sería la respuesta. Bueno, Tinko, como siempre, te agradezco el tiempo y la atención que siempre nos brindas al diario, y en este caso con esta información acerca de las coincidencias entre tu libro y lo que ha sucedido hace poco en Maine, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, como siempre, Tinko. Y por privado te voy a pasar todo mi dirección sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Marcelo. Como te dije recién, es muy importante estas cosas para los que escribimos, porque lo necesitamos permanentemente. Sos muy amable, muy generoso, y Dios quiera que siempre estemos en contacto. Sin lugar a dudas que así va a ser. Muchas gracias, Tinko. Un gran Gracias a todos, gracias a vos, y un abrazo grande a todos mis queridos compueblanos y comprovincianos. gracias. Chao.